Hola, soy Maggie Bravo y he creado este espacio de conversación para hablar de educación y de vida, o sea, de casi todo. Soy curiosa de las acciones y decisiones que tomamos al elegir nuestro destino, oficio o profesión y cómo estas decisiones muchas veces nos conducen a caminos insospechados. En este espacio invito amigos y posibles amigos a que nos cuestionemos eso que decimos y eso que seguimos haciendo ahora. Bienvenidos a este episodio. Espero que lo disfrutes tanto como yo disfruto hacerlo. Gaby, qué gusto tenerte en un episodio de Escuchativa. Este es un proyecto, digamos, sí, de comunicación y de educación, donde vengo conversando desde hace algunos meses con distintos profesionales, porque un poco tengo el propósito de acompañar a jóvenes y para mí es muy importante tener el punto de vista de diversos profesionales. Gaby, quiero agradecerte por tu tiempo, por estar aquí en Escuchativa Podcast, una propuesta también que está llamada sí, al diálogo, a la conversación sobre educación, formación, trabajo y por supuesto este objeto de estudio maravilloso que tengo y que me inspira siempre a dar lo mejor, que es, bueno, los jóvenes. Así que Gaby, bienvenida a este espacio, gracias por aceptar la invitación. Y pues nada, ¿sí? Además de darte la bienvenida, quiero invitarte pues a que nos des tu presentación, qué haces, desde cuándo, y pues a partir de ahí ya proponerte algunos temas de diálogo, Gaby. Bienvenida nuevamente. Súper, muchas gracias Maggie por el espacio y felicitarte también por esta linda iniciativa. Bueno, te cuento, bueno, yo vivo acá en Guayaquil, en Ecuador. Soy profesional en el mundo de recursos humanos. Hoy tengo 35 años, me gradué en el año 2015 cuando tenía 25 años y empecé a trabajar, bueno, yo estudié psicología organizacional, he tenido el privilegio desde los 18 años de trabajar en el mundo de los recursos humanos, en empresas nacionales, multinacionales, de diferentes servicios, de diferentes giros de negocio. Y pues también estudié una maestría en recursos humanos. Hoy por hoy también estoy estudiando otra maestría en desarrollo organizacional. Y el año pasado tuve el gusto de estudiar un diplomado en dirección de proyectos. Me encanta estudiar, la verdad. Hoy trabajo en una aerolínea, también en recursos humanos. Tengo el paraguas de comunicaciones internas y también el rol de business partner de recursos humanos. Y también me gusta enseñar. Desde el 2021 soy profesora docente para la unidad online del Tecnológico Argos. Entonces, desde ahí he podido también compartir con estudiantes en las materias de recursos humanos, cultura organizacional, comunicación corporativa y también diversidad cultural en la parte laboral. Entonces, eso es un poquito mi bagaje. Qué lindo, Gaby. O sea, somos colegas de educación técnica y tecnológica. Esta formación llamada un poco a dar esta información, esta sabiduría práctica, un poco guiar a los estudiantes que a partir de estas destrezas, habilidades que vayan desarrollando, pues también se pueden desenvolver. Funciona muchísimo para desenvolverse en el terreno profesional. Y esto, digamos, lo puedes tú, digamos, decir. Eh, con certeza, no solamente porque eres la profesora y te preparas un poco para dar estas destrezas, sino porque estás en el campo del talento humano, precisamente. Sí. Sí, la verdad es que sí, desde que tengo la oportunidad de dar clases, la verdad es que también obviamente es una gran responsabilidad porque sabes que estás ahí contribuyendo al desarrollo profesional de esos futuros profesionales. Muchos de ellos trabajan y en su momento dejaron los estudios y los están retomando. Otros pues no trabajan y están dedicados a solo estudiar y te encuentras un sinnúmero de historias y también historias de esfuerzo, ¿no? Estoy trabajando y con mi trabajo me pago mis estudios, o por un tiempo tuve que dejar de estudiar para poder ahorrar y luego volver. Entonces te encuentras con un sinnúmero de historias, pero creo que la gran similitud entre esa diversidad de historias es las ganas por estudiar, por prepararse y por ser ese aporte a la economía del país en un futuro, ¿no?
Eso es lo que me apasiona de la educación, esto que acabas de decir, Gaby, estas historias, estos testimonios, estas vidas que uno llega a tocar, ¿sí? A través de la educación, de la docencia, un poco a recoger todo, digamos, este cúmulo de experiencias de vida que tienen nuestros estudiantes, ¿sí? De cómo algunos postergan sus estudios, otros no postergan, postergan más bien el trabajo y priorizan sus También. estudios, y todo es válido y todo es, digamos, fuente de inspiración para otras generaciones. En ese sentido, querida Gaby, quiero saber, ¿sí? ¿Cómo tú eliges, ¿sí? El talento humano, la psicología organizacional, los recursos humanos? Y esta pregunta me gusta un poco abordarla, o este tema me gusta abordarlo desde dos lecturas. El primero, como Gaby, estudiante, no sé, de 17, 18 años, que un poco comienza a mirar así las posibilidades y cómo decanta por, por esta área profesional. Y la otra también como fuente también de información y se puede decir, sí, de inspiración para jóvenes que te escuchan, Gaby, y que tal vez están pensando estudiar algo relacionado al talento humano, a la psicología organizacional. Entonces, este testimonio es importante por estos dos ángulos. Sí. A ver, si yo hago un reencuentro del pasado y me voy muchos años atrás, cómo yo empecé o mis estrategias para empezar a buscar trabajo hoy no son iguales, la verdad. Pero voy a compartirte lo que voy a compartirles lo que yo hice hace muchos años atrás. Creo que algunas podrían todavía estar presentes, pero hay una que cuando tenía 18 años no la sabía y creo hoy que muchas personas, que ya un poco te lo voy a decir, están más conscientes de esto. Cuando yo estudiaba mi carrera, yo decía, bueno, yo tengo que empezar a trabajar. O sea, mis papás un día vinieron a mi cuarto y me dijeron, bueno, no es necesario que aportes nada en el hogar, pero sí necesitamos que tú tengas esa experiencia de trabajar y estudiar. Y bueno, yo dije, ok, listo, yo lo voy a hacer. Y bueno, mi papá tiene experiencia en el mundo de consumo masivo, pero algo que yo siempre le dije fue, mis trabajos me los voy a ganar yo. O sea, yo me los voy a ganar, yo me los voy a buscar, porque claro, como todo papá preocupado decía, mira, yo conozco a tal y tal. Yo decía, no, yo me lo voy a ganar, voy a ver cómo hago. Entonces, las estrategias en ese entonces era multitrabajos, todas las redes de trabajo, búsqueda de trabajo, que tú subías tu hoja de vida, armabas tu perfil, las empresas publicaban sus vacantes, CompuTrabajo, me acuerdo, también usé. Y así encontré mi primer trabajo, que fue como auxiliar de recursos humanos. Pero si yo hago como un reencuentro de todo eso, hay algo que yo creo que en ese entonces no se hablaba mucho y era la marca personal. Y hoy en día está más viva que nunca. Y esa marca personal hace que tú vayas desarrollando tu networking, esas relaciones. Eso que mi papá me decía, yo conozco a tal persona, le voy a avisar y todo. Yo decía, no, 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 yo me lo voy a ganar. Al fin y al cabo, en ese entonces, es un networking. Y hoy está más presente que nunca. Entonces yo a mis estudiantes les digo, por favor, créense sus perfiles de LinkedIn, tengan una carta de presentación al mundo laboral y vienen las preguntas de, pero ¿qué posteo? ¿Qué pongo? Bueno, es verdad, no vas a postear, si no estás trabajando, no vas a postear nada de eso, pero sí vas a poder publicar o hacer tu calendario de contenidos de lo que estás aprendiendo en donde estás estudiando, tu propuesta de cómo eso que estás aprendiendo lo puedes poner, a las empresas lo pudieran poner en práctica, etcétera. LinkedIn tiene una sección para escribir artículos. Podrías tú también escribir un artículo y presentarlo en esa plataforma. Cuando yo tenía 18 años, a lo mejor LinkedIn existía, pero todavía no era un auge como el de ahora. Y esa es tu carta de presentación al mercado laboral. Esa es una. Otra, bueno, en ese entonces, cuando yo tenía 18 años, no habían tantos estos eventos de ferias laborales
o summits que hacen las universidades o los tecnológicos, y es aprovechar eso porque haces también contactos, vas creciendo tu networking. Y ahí viene un tema como la vergüenza. Yo tengo 35 años y todavía a veces me da vergüenza. Yo voy a un evento y digo, ¿cómo me presento si no conozco? Pero ¿sabes qué? Es quitarte la vergüenza y salir al escenario porque si no nadie más lo va a hacer por ti. Y con eso también hay algo que yo siempre les digo a mis estudiantes, y yo sí creo que es una oportunidad de mejora que los colegios deberían de tomarlo en cuenta, y es que con el auge digital y todo, a veces se pierde el músculo de la escritura. Y ese músculo de la escritura nunca se puede perder, porque si yo quiero presentarme al mercado laboral y te estoy diciendo que LinkedIn tiene un espacio para hacer un artículo, si yo no desarrollo ese músculo, ¿cómo genero un artículo bien redactado, haciendo una buena propuesta, un buen análisis? Uno puede pensar que eso no es nada, pero eso es una excelente carta de presentación al mercado que está ahí, que es LinkedIn. Y puedes hacer conexiones no solamente con personas del Ecuador, personas de otros países. Y es ahí donde uno dice, mi producto soy yo. ¿Cómo me hago conocida en el mercado laboral? Bueno, uno la tiene que ir construyendo y se vuelve marquetero con uno mismo. Y hace un momento decías, Gaby, coincido contigo, de este principio del networking. Precisamente tú y yo estamos aquí por un networking, ¿sí? Coincidimos en una comunidad de entrenamiento de mujeres, nos empezamos a seguir, tuvimos la oportunidad de conocernos brevemente en Guayaquil, Sí, ¿sí? Y bueno, estoy, como tú dices, a través de la información, de las redes sociales, comienzo a estar más al tanto de lo que hace Gaby, de lo que hace Maggie, y un poco en cualquier momento esto puede, digamos, decantar en este encuentro, en esta conversación, ¿sí? Tú hablar de tu realidad con tus estudiantes, con tu trabajo, yo de la mía, y de eso se trata. Y esto es un principio que, como bien lo dices, debe transmitírselo desde el colegio a los estudiantes. O sea, no solamente en nuestro digamos, en nuestro nivel formativo, ¿sí? Cuando ya están en esta búsqueda, digamos, de lo profesional, de su campo profesional, sino en el colegio, cuando incluso dudan, comienzan, porque es muy natural que en la adolescencia tú dudes, me irá bien, y si es que me equivoco, y si es que defraudo a alguien, o sea, este miedo, este temor que tenemos un poco al elegir la carrera, pues empieza un poco entre estos, digamos, entre la mediana adolescencia. Pero Gaby, eliges una carrera o un campo profesional, digamos, de un contacto directo con personas, con sus talentos, con sus habilidades. ¿Cómo crees que esto te ha cambiado, Gaby? ¿Sí? Porque creo que nuestras profesiones nos humanizan, nos cambian la perspectiva. Dice, yo antes pensaba que el mundo era de esta manera, ahora pienso lo sí. contrario. Caso, Gaby. Sí, mira, cuando yo empecé a estudiar recursos humanos, en ese entonces, año 2008, 2009, no es lo que ahora, como ahora se conoce mucho más los procesos de recursos humanos. Cuando yo empecé a estudiar, para mí era selección de personal y la nómina y pagar. De hecho, cuando yo escogí mi carrera, yo decía, chuzo, ojalá que esta carrera de verdad tenga esa evolución que yo quisiera que tenga, ¿no? Y bueno, no me ha defraudado. Creo que justamente la evolución del área de recursos humanos, el producto de eso es porque las personas cambiamos y cada vez la forma de hacer empresas, cada vez la forma de, sí, de hacer empresas, de administrar compañías va cambiando, y con eso la forma también de relacionarse dentro del mundo del trabajo. Entonces, cuando yo empecé mi carrera, para mí era selección y punto. Entonces ahí, cuando yo empecé a estudiar, se me abrió un abanico de conocimientos que yo no lo tenía muy claro, ¿no? Y empecé a entender lo que era otros procesos de recursos humanos como capacitación, bienestar. Y cuando yo terminé mi universidad, no conocí un proceso que ahora me encanta y me apasiona, que es la cultura organizacional. No me lo enseñaron en ese entonces. Y está bien, porque en ese entonces quizás no había
la información o no se habían hecho las investigaciones que hoy existen y hay consultoras de recursos humanos que se encargan de hablar de esto, de investigar de esto, de escribir libros sobre esto. Entonces, con esto quiero decir que todas las carreras van evolucionando, unas más que otras significativamente. Y efectivamente hay algo en mi carrera que no cambia y es el contacto con las personas. El momento en que uno le da una oportunidad de trabajo a alguien que nunca ha trabajado y fue su primer empleo, es abrirle un mundo de posibilidades, es abrirle una puerta para decir, mira, te di la oportunidad, ahora de aquí para adelante es tuyo. O sea, a mí, la persona que a mí me dio mi primera oportunidad en recursos humanos fue una profesora de la universidad, que fue muy chistoso porque yo fui a la entrevista y ni siquiera me acordaba que ella trabajaba ahí, y cuando me entrevistó me dijo, ¿tú estás conmigo en mi clase de desarrollo organizacional? Y yo le dije, sí, perdón, yo no sabía que no me acordaba que trabajaba aquí. Y ella me dijo, no tengo que entrevistar, te conozco, me gusta cómo eres en clases, te doy la oportunidad. Y fue ella la que me abrió esa puerta para aprender cómo eso que yo en teoría estaba aprendiendo en las clases, la teoría y todo, cómo lo llevaba a la práctica. Entonces, por ejemplo, cuando abrimos, donde yo trabajo, procesos de pasantías, y también vienen los pasantes y se quedan 6 meses, yo a ellos los veo y digo, chuta, en mi época ni siquiera había la ley de convenio de pasantías. Y si hubiera existido, estoy segura que era la típica de pasar papel, sacar copia, pero hoy en día hasta ese concepto de que venga alguien a hacer pasantías, de verdad, yo creo que hoy en día las empresas se lo toman en serio y les dan al estudiante la oportunidad de aprender procesos, dar ideas, liderar proyectos. Por supuesto que unas empresas más que otras, y ahí es donde también viene un área de oportunidad para nosotros como país. Yo creo que todo está conectado. Entonces, el empleo existe porque hay empresas. Y en el mundo de las empresas hay empresas nacionales, hay empresas multinacionales, y en ese mundo de empresas nacionales hay empresas familiares. Y yo, bueno, muy abiertamente, cuando hablamos de esto con mis estudiantes, sí lo discutimos y lo debatimos, y hay ese sentir de que todavía falta de que nuestras empresas nacionales, nuestras empresas familiares, de verdad evolucionen al estado deseado, ¿no? Donde uno diga, sí, yo quiero trabajar ahí, sí, yo quiero trabajar en la de acá. Y ahí también hay un cuello de botella, una oportunidad de mejora, sin duda, ¿no? Que es un cambio de mindset para estas compañías que aportan en la economía del Ecuador, que dan empleo, pero hay una brecha, porque ahí tienes jóvenes que dicen, quisiera que mi experiencia fuera mejor en estas empresas, y dudan de entrar a trabajar ahí o no. Entonces ahí también hay un dar, una cadena bastante interesante, ¿no? Porque también en mis clases he tenido estudiantes que se quejan de las empresas donde trabajan. Y uno no puede ser ciega, sorda, muda, porque yo estoy escuchando y dices que tienes razón de lo que te estás quejando. O sea, no debería, eso que te estás quejando no debería de pasar. Y por supuesto que sé que hay empresas que han evolucionado en sus prácticas y hay otras que todavía falta por evolucionar. Ahora que mencionas a los jóvenes y un poco lo que expresan en tus clases de sus experiencias, Gaby, yo quiero preguntarte, cuando tú tienes, digamos, este contacto inicial con jóvenes que tal vez han venido a pedirte trabajo, alguna entrevista, a hacer tal vez alguna prueba, durante, digamos, a lo largo de tu experiencia con recursos humanos, esto a modo de también de consejo con los jóvenes, ¿qué crees que les falta a los jóvenes? Un poco esto también para que profesores también que escuchan este episodio también sepan que esto está pasando en en las empresas, ¿sí? En el mercado laboral, tal vez en un departamento de recursos humanos, ¿sí? De alguien que con esta experiencia ahora de una forma, digamos, con una generosidad nos dice qué consejos les daríamos a los jóvenes, ¿sí? De tu experiencia, para que un poco cuando se acerquen a pedir trabajo, enfrenten alguna situación, desde ya lo piensen, lo analicen y pongan atención en eso.
Sí, bueno, hay algo que no ha cambiado todavía y es, bueno, prepararte para una entrevista de trabajo y las preguntas que te hacen. Y generalmente las preguntas que te hacen más van enfocadas en situaciones para probar qué tú harías en esas situaciones. Entonces, y permiten medir habilidades. Por ejemplo, si yo estoy buscando, así sea para una pasantía, si yo estoy buscando a alguien que sea creativo, adaptable, le voy a hacer preguntas que que sean en ese sentido. Yo creo que ahí vale preparar a los jóvenes para esas preguntas. Por ejemplo, si yo estoy buscando un tema de creatividad y yo sé que la persona nunca ha trabajado, pero le podría preguntar durante tus años de estudios, ¿cuál fue el proyecto o tarea que más te demandó creatividad? Y el estudiante lo va a contar, ¿verdad? Y ahí yo voy a poder ver como evaluadora qué fue lo que hizo, qué me di, cómo lo hizo, y en base a toda esa situación que me vaya a contar, yo podré ir haciendo más preguntas. Y van a ser preguntas que sean, como si la persona nunca ha trabajado, van a ser preguntas que sean más desde su vivencia, lo que ha hecho en la universidad. Inclusive, hay una pregunta muy básica que yo creo que los estudiantes todavía no se preparan para esa, y es, ¿por qué escogiste esa carrera? Una pregunta tan simple pero poderosa, porque ahí también a mí me permite tener un discernimiento de qué lo mueve, qué le motiva, por qué escogió esa carrera realmente, qué quiere hacer o qué busca con esa carrera para su vida. Eso, también preguntas, bueno, más que pregunta es el pitch, tu pitch profesional. Yo siempre cuando pregunto ya antes de haberle explicado un poco de la empresa y todo, con mucho respeto, le digo, bueno, me gustaría conocerte, cuéntame un poco de ti. Y obviamente he tenido muchas experiencias, desde el que se queda callado y no te dice mucho, pero otros que, que te conversan muchas cosas de su vida y eso, creo que está bueno tener estructurado tu pitch porque es en ese momento tú te estás vendiendo. Hay que verlo así, tú te estás vendiendo. ¿Qué quiere escuchar la otra persona? No me vas a decir mentiras, obviamente, pero sí un pitch bien elaborado, bien estructurado. Habilidades comunicativas, mi querida Gaby, y acabas de darle en el clavo porque, digamos, entre el grupo de jóvenes al cual me estoy acercando en los últimos meses, es precisamente a los chicos entre segundo, tercero de bachillerato de los colegios donde están en esta búsqueda profesional. Y esta pregunta a la que tú haces referencia, ¿sí? Que puede sonar así como muy básica, pero en realidad no hay que dejar de insistir en esta averiguación de por qué eliges esta carrera. ¿Sí? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cómo te visualizas como médico, como, no sé, como odontólogo, como deportista? Y un poco ver también cómo ellos van incorporando ese discurso dentro de sí, van un poco persiguiendo esa meta. Es decir, yo me propuse decir, lo que yo quería es salvar vidas de niños, salvar vidas de adultos mayores. ¿Por qué? Porque, no sé, amé a mis abuelos, vi un poco, o sea, porque la elección de la carrera proviene de varias circunstancias, situaciones, momentos, ¿sí? De todo tipo. Pero esto que acabas de decir tiene tanto sentido, ¿sí? No solamente para esta búsqueda, para estas situaciones laborales, sino un poco también para esta construcción, ¿sí? De este joven que se está visualizando a futuro como un profesional en distintas áreas. En- Sí, es correcto. en- Sí, y no, y yo creo que también, bueno, yo te he visto que eres amante de la lectura, a mí también me encanta leer y yo creo que ese hábito, los jóvenes también desde pequeños, irles como instaurando el hábito de la lectura, porque es que en el leer vas enriqueciendo tu lenguaje, la forma en lo que quieres expresar. Y parece mentira, pero es que un libro, así sea digital o en físico, también te abre un mundo de posibilidades. Te cuento algo, lo que me pasó. Yo me compré un libro en Amazon y me encantó tanto que yo busqué al autor, me acuerdo que era año 2021, si no estoy mal,
Busqué al autor, el autor me contestó y nos tomamos un café virtual. El autor estaba en Nueva York y yo, es mentira, el autor en esa época estaba en México y yo estaba acá en Ecuador. Y me acuerdo tanto de esa historia porque él me dijo, estaba en un momento en mi vida en el que estaba dudando si aceptar o no una oportunidad. 2 meses después vi en su LinkedIn que lo habían ascendido para trabajar en Nueva York, en la empresa donde estaba trabajando. Y mira, ahí conocí a alguien así. Entonces, ¿por qué fue? Porque estaba leyendo un libro, me encantó tanto y que hice ese networking. Excelente. Y bueno, de alguna manera hablas aquí también, Gaby, de estas, digamos, de estas habilidades que no debemos perder, como es un poco la escritura, la lectura, está dentro incluso de estas características de las llamadas soft skills, de las habilidades blandas, y que tanto en realidad buscan también en las empresas, que tanto hacemos énfasis tal vez en las aulas. A veces, escuchándote, esta experiencia hermosa que tienes o esta iniciativa, ¿sí? De ponerte en contacto con el escritor, ¿sí? Algo a pensar a ver si es que tomo contacto con Brené Brown. Espero que me No. responda porque es en realidad alguien que sigo, estudio mucho su pensamiento, sus libros, pero lo que te iba a decir es que se me viene la idea de que tal vez las empresas podríamos también, no sé, pedir, ¿sí? A los interesados en este trabajo, ¿sí? Quizás este dominio de la lectura, ¿sí? Esto un poco decir, oye, ¿qué pensadores te inspiran? Porque a mí me gusta en las clases, durante o antes de empezar esta clase, decir, ¿qué me ha inspirado a dar esta clase? ¿Quién me ha inspirado? ¿Qué pensamiento? Mm. ¿Qué libro? ¿Qué idea? ¿Sí? De cuándo, digamos, cuando yo conecto con este tema, con esta información, y si no es un autor, un libro, tal vez, no sé, un periodista un investigador digamos, de nuestro país. No sé si estás de acuerdo, Gaby. Sí, total, o sea local, internacional, pero ese hábito también, el hábito de leer, el hábito de tener curiosidad, también desarrolla esta parte creativa, innovadora. A mí me encanta cuando, por ejemplo, en mi trabajo tengo la oportunidad de ir, investigar, de leer y de traer ideas para construir algo. A mí esos momentos me encantan porque es como me permito ser yo, de ir, soy muy curiosa. Y yo creo y pienso que hoy en día esa también es una habilidad que se pide mucho en los trabajos, no importa el área que seas, porque las compañías lo que desean son personas que vengan a resolver problemas. Y hoy en día también las compañías, sus modelos de negocios se están transformando para cuidar a los clientes, que cada vez son clientes más exigentes. El mundo al cual se vende servicios y productos, nosotros que también somos consumidores cada vez somos más exigentes. Entonces, esos niveles de exigencia exigen a las compañías ser más innovadoras, ser más creativas, cambiar sus estrategias, en donde antes se enfocaban quizás en el costo, ahora vamos en la calidad, ¿qué más puedo hacer? Y, y ahí hay una gran oportunidad para buscar esos talentos futuros que sean creativos, innovadores, y ahí es donde yo creo que también surge el tema de la tecnología, las herramientas de IA y todo, que son muy buenas, no creo que nos reemplacen. La persona que se prepara para saberlas usar tiene una ventaja. Y mira, tú es algo tan loco porque en mi maestría que estoy ahora estudiando, hace unas semanas me dieron una carrera que era análisis de datos. Yo nunca en mi vida había entendido lo que era un Python, lo que eran estos programas para crear bases de datos. Y fue la primera vez que yo estaba aprendiendo eso. Y yo digo, bueno, es que sí, o sea, necesito saber esto para luego proponer cómo crear algo visible donde yo estoy trabajando, indicadores, cómo innovar para traer o presentar datos en la empresa. Y no, yo no estudio nada de sistemas ni de tecnología de la información, pero soy curiosa.
Y eso es importante, esa curiosidad. Estoy totalmente de acuerdo, Gaby. Y mira, en algún momento cuando dirigí unas palabras a estudiantes en el instituto donde yo estoy, me gusta acudir siempre a esta figura de la caja de herramientas, ¿sí? Creo que eso es algo que se aplica tanto en la vida laboral, ¿sí? De qué herramienta, ¿sí? Vas a ingresar a esta cajita, ¿sí? Digamos, estos conocimientos de programación, ¿sí? De estos lenguajes de programación, de lectura de datos, de análisis de datos que tú acabas de mencionar, ¿sí? Dado el que estamos en el mundo de la inteligencia artificial, debemos procurar, ¿sí? Introducir estas nuevas herramientas, ¿sí? De acuerdo también a nuestro entorno, a nuestra profesión, a lo que va necesitando nuestra empresa, porque coincido, Gaby, que uno de los factores elementales, digo, si yo tuviera mi empresa, ¿sí? Me gustaría, digamos, mirar la innovación, la creatividad de un joven, ¿sí? Que pueda venir a trabajar conmigo. A tu criterio, Gaby, ¿qué habilidades ves positivas en los jóvenes? ¿Sí? Que tú digas, esto me gusta trabajar con los muchachos porque, no sé, tienen este talento, Ujú. esto ahí como, digamos, estas habilidades, incluso habilidades blandas que puedas mencionar de los jóvenes, que en realidad te hace tener mucha esperanza, no solamente en ellos, sino en lo que van a hacer con nuestro país desde sus distintos lugares. Sí, a mí me encanta que son como muy prácticos, muy simples para dar soluciones y yo creo que eso es bueno porque ya cuando tú estás en el día a día de tu trabajo empiezas a inundarte de la burocracia, la jerarquía y luego viene una energía nueva, joven, que te dice, oye, también se puede hacer de esta manera. Eso me gusta, porque son muy prácticos, muy simples, menos burocráticos, eso me parece genial. Sí, yo creo que estamos con una generación que es muy creativa, muy innovadora, que quiere ser escuchada. Y ahí es donde yo recalco mucho en las empresas. Si ese es el auge de talento que se nos viene, no podemos seguir haciendo crecer la brecha con las empresas donde van a trabajar. O sea, si no solo debo pedirle a los jóvenes que se adapten al mercado laboral, sino al mercado laboral también a ese talento. Porque la realidad es que quienes están hoy sentados en las compañías se van a jubilar. Y qué bueno que se jubilen, porque ¿quién no quiere jubilarse? Qué rico, ¿no? Y darle paso a las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones vienen cargadas con creatividad, con ganas de decir, yo pienso esto, eso también me gusta, que son muy apasionados y firmes en lo que opinan, creen y sienten y tienen un genuino interés por hacer de este mundo mejor. Y yo creo que eso es muy positivo, porque ahí estamos trayendo talento que viene a hacer, sí, dinero, pero con propósito también. Y eso es muy importante. Claro, trabajar con ambición, ¿sí? Porque no está mala, la ambición no es mala, la ambición, digamos, sino con esta perspectiva, con esta meta, incluso con esta organización y planificación en nuestras finanzas, en nuestra vida, para poder ir ahí culminando estos proyectos y alcanzando esos objetivos, Gaby. Oye, Gaby, yo pienso, sí, que como profesoras, tú y yo, digamos, los docentes, tenemos varios desafíos con los jóvenes, ¿sí? Y yo me he propuesto desde un tiempo acá hablar más con ellos, porque mira que estuve muchos años yo vinculado, digamos, a la parte administrativa directiva de la educación, de la administración educativa, que era un poco más trabajo con organismos de control, con los mismos colegas, con profesores, con vicerrectores, autoridades. Pero he sentido y he tenido un descubrimiento estos últimos meses que he estado, y hablo también, por eso este espacio nace de una necesidad personal también, o sea, profesional y personal, porque me he sentido un poco disociada de las juventudes, porque mi trabajo era otro, sí, está bien, sí, tampoco era, digamos, no pasaba nada malo, sin embargo, me di cuenta
Y para mí ha sido una transformación enorme, ¿sí? Ser profesora antes, también siendo administradora de la educación y ahora ser profesora investigadora. Entonces, ahora tengo como que me he visto que tengo como que esta necesidad de involucrarme con ellos más, escucharles, saber qué piensan sobre lo que está pasando en el contexto político, social, cómo miran, o sea, ser curiosa de su pensamiento. Y porque creo que tenemos el desafío no solamente o sea, no es de transmitir conocimientos, sino de también tocar su vida con esta información, con estas experiencias que uno comparte. ¿Cuál crees que de tu parte son este desafío que quizás tú tienes como maestra de jóvenes que se están formando y que dentro de poco estarán o algunos ya están en el campo laboral y que dirigirán nuestro país ya mismo? Sí, yo creo que como coincido contigo, creo que cuando cada vez que se abre un curso nuevo y me toca un poco presentarme como su nuevo docente, yo también tengo un gran peso ahí de responsabilidad. Y es también, y la gran para mí responsabilidad es de inspirarlos en cada clase. Es un desafío grande y más en una unidad online en donde tú te conectas y yo muy transparentemente se los digo, bueno, el que no desee prender la cámara, ok, no la prende, pero yo espero que de verdad estén aprendiendo y si hay preguntas, dudas, levantar la mano, etcétera. O sea, yo creo que es el de inspirar en cada clase. Cuando yo creo que como tú docente logras eso, que tus estudiantes y en las evaluaciones se pueden ver cuando te dan tu feedback y todo, y te dejan esos mensajes de aprendí esto, gracias, no sabía de esto, gracias por este recurso que me compartió. Yo también con mis estudiantes, y yo creo que todos los docentes pienso que compartimos eso, que somos muy generosos con el conocimiento. Yo sí tengo una herramienta y todo, y que yo digo, mira, esto que estoy explicando de manera teórica, lo puedes hacer así práctico. Toma, aquí está una encuesta, aquí está una metodología que puedes usar. O sea, yo creo que ahí también los estudiantes valoran porque dicen, ah, bueno, esto que me dijo, pongo en práctica acá. O esto que me explicó, ah, se hace así. Cuando también al estudiante tú le muestras eso, cómo se lleva eso a la práctica, ahí yo creo que ellos ven ese valor agregado. Y es eso, ese también es ese desafío, que yo, por ejemplo, digo, bueno, hoy le estoy enseñando cómo hacer un proceso de selección. Bueno, entonces vamos a ir a la práctica, vamos a hacer todo como si tú fueras el entrevistador, etcétera, las preguntas que vas a hacer. Y yo creo que es eso, inspirarlos y llevar y hacer la clase de una manera dinámica para que no sea aburrida, sobre todo en mi experiencia desde la unidad online, porque yo estoy acá sentada, pero tengo estudiantes que pueden estar en sus casas, hay otros que están en los trabajos escuchando clases, o hay otros que van manejando, escuchando clases, porque a ver, yo también soy estudiante, estudio una maestría, y a veces me ha tocado, desde que salgo de la oficina hasta la casa, escuchar algo de la clase en el carro. Así Si a es. mí me ha pasado, ¿cómo no le va a pasar a otras personas? Coincido con eso. O sea, yo creo que la virtualidad o estas clases online, creo que positivamente también ha desarrollado otras habilidades nuestras, ¿no? Pero yo creo que la principal es esto del hábito, digamos, también del compromiso con este proceso educativo, ¿sí? Es decir, no escuché la clase completa, pero bueno, voy a escuchar la parte que tal vez tuve dudas, o sea, a mí me alegra mucho cuando con una de mis alumnas una vez me dijo, profe, no sabía cómo hacer la tarea y tuve que repetirme la clase. Y yo digo, wow, o sea, repetirse una clase de hora 25 era como que un desafío para ella porque al final de la clase vimos este ejercicio y lo hizo. Yo digo, ahí hay un compromiso de verdad, era una chiquilla de 18, 19 años, sí, que tomó esa decisión. Entonces digo, esto finalmente, sí, estos compromisos que adquieres con la educación en línea y que cumplas esos compromisos, realmente habla de ti como profesional, como estudiante, sí, que estás comprometido, o sea, no estás ahí por el título per se y ya.
Entonces sí, coincido con eso, Gaby. Lo que te quería decir es, ¿cómo ves, sí, a los jóvenes ahora respecto a la salud mental? Es un tema que también ha despertado mis preocupaciones, inquietudes, preguntas, sí, de Ujú. cómo está la situación, digamos, para las juventudes, no solamente en Ecuador, sino en la región, en el mundo, cómo estamos viendo mucha frustración, miedo, digamos, altos índices digamos, de jóvenes con depresión, de jóvenes con algunas circunstancias emocionales complejas. No sé si es que esto es material de tus asignaturas, pero también tal vez cómo lo abordas, ¿sí? Tal vez cuando detectas algo, o si es que es parte del material que tú compartes, que es la salud mental, algo tan importante, y sobre todo, pues, que tiene que ver mucho también con el trabajo, con el recurso humano, y pues también la inteligencia emocional, la inteligencia, sí, un poco del manejo de las situaciones, circunstancias, de las relaciones que tenemos, también son talentos, Gaby. ¿Cómo lo abordas dentro, tanto en clases como en tu trabajo? Sí, bueno, como docente creo yo que hay indicios o bueno, hay algunos indicadores duros, por así decirlo, como la asistencia, si no está cumpliendo con los deberes. Entonces ahí me permite hacer un acercamiento. Pero sí, yo creo que algo positivo es que los jóvenes, si yo comparo hace 15, 20 años atrás, ni siquiera se hablaba de esto. Entonces, que ya por lo menos hoy se hable y se identifique de qué estoy hablando, ya eso es un paso muy bueno. Y eso también hace que las personas se interesen por conocer un poco más de esto. En una materia que yo doy de recursos humanos, ahí abordamos un módulo de psicología organizacional y un poco para llegar a explicar la psicología organizacional, explicar de dónde nació, que de la rama de la psicología y eso. Entonces ahí también hay de todo. Ve estudiantes que dicen es la primera vez que entiendo esto o es la primera vez que alguien me explica esto, u otros que dicen sí, yo me leí este libro y encuentras una diversidad de diferentes experiencias, pero el solo hecho de ver que hay el interés genuino por seguir leyendo de estos temas también para mí es muy importante. Por ejemplo, hay estudiantes que me han dicho, ¿me puede recomendar un libro también de esto? Entonces, ahí ya uno va diciendo, bueno, sí, le interesó el tema, ¿no? Más que a otro probablemente. Entonces, ahí ya recomiendo libros o si tengo uno, se lo comparto vía online, etcétera. Y ahora también cuando veo estudiantes que estudian y trabajan, porque yo también estuve en esa misma posición, y algunos otros que estudian, trabajan y son padres, es más complejo todavía y es un desafío y no es sencillo, no es fácil, porque bueno, yo estudiaba y trabajaba, no era mamá, pero el combinar estas dos responsabilidades, por supuesto que me tocó a mí vivir momentos de frustración, agotada totalmente. No tenía tiempo para salir a divertirme con mis amigas porque era estudiar o trabajar y, y no, pero lo más importante es que ¿por qué no lo dejaba? Porque había sido una decisión mía, una decisión consciente de por qué estoy trabajando, cuál es el propósito mío de trabajar. Entonces sí hay momentos en los que probablemente vayas a llorar, te vayas a sentir fatigada, y ok, está bien tener esos momentos, pero ¿por qué no renuncias al estudio? ¿Por qué no renuncias al trabajo? Porque el propósito tiene que estar claro. Cuando el propósito está claro, todo lo demás, a pesar de las circunstancias, cobra sentido. Y ahora en el mundo laboral, creo que es muy parecido, ¿no? Por supuesto, bueno, yo he trabajado en el mundo de la aviación y evidentemente es un giro de negocio diferente, pero también tiene turnos rotativos, colaboradores que trabajan en turnos rotativos, personas, pilotos, tripulantes de cabina y obviamente también vienen con sus propias historias personales, ¿no? Y donde quizás también esas historias personales muchas veces pueden ser historias que
que causen desafíos en su vida y cómo combinarlo con el trabajo. Nosotros tenemos dentro de nuestro Departamento de Recursos Humanos el servicio de psicología con nuestro seguro privado de la empresa, y eso es un valor agregado, porque hay personas que no tienen para pagarse este lujo, porque hoy es un lujo, es un privilegio. Y digo que es un lujo, es un privilegio porque, por ejemplo, no todos a lo mejor tienen empresas que les paguen un porcentaje del seguro privado. Entonces ya eso es un privilegio, que trabajes en una empresa que te da la oportunidad de que te paguen la mitad del seguro privado y puedas acceder a las citas con psicología. Y si no, entonces tocaría estar a la seguridad social y hasta que nos den turno. Por eso digo que es un privilegio. Y un privilegio doble si es que no necesito de ninguno de los dos y me pago el mío propio. Pero yo creo que ahí como país hay un debe. Y sí se debe trabajar en la salud mental. Pero esto ya creo que es responsabilidad de nuestro gobierno, de nuestro Claro. Estado, quien esté, pero O que sea, lo tome en cuenta. es que en ese sentido, Gaby, no sé si estás de acuerdo, pero ese es uno de los desafíos importantes del campo laboral, ¿sí? Porque tú que has sido maestra, ¿sí? O que has estado, estás muy, muy cerca de esta información del conocimiento de la cultura organizacional, tú sabes que en el devenir de las relaciones personales en una compañía, empresa, institución, suceden desencuentros, desacuerdos, situaciones adversas que de alguna manera y siempre en una organización hay unas personas tal vez un poco más vulnerables, más frágiles emocionalmente y eso termina a veces el espacio de trabajo termina siendo una condena, o sea, una situación muy compleja, ¿sí? Y abandonar el trabajo, ¿sí? Dado que, bueno, A la veces no es una opción. no es una opción, renunciar, dar un Ujú. paso al costado. Entonces, ahí, digamos, incluso se han presentado casos demasiado complejos para instituciones públicas y privadas. Ese es uno de los desafíos en el campo del trabajo, digamos, tener un equipamiento, profesional para la ayuda de salud mental. Sí, por supuesto que sí. Y aquí digamos que voy a volver a mencionar algo que creo que lo dije al principio. En, en el mercado de empresas del Ecuador tú vas a encontrar de todo, empresas multinacionales, empresas nacionales, familiares, y tú vas a encontrar empresas que tengan estos beneficios que abordan el bienestar de manera integral, la parte física, emocional, que hablamos de salud mental, emocional, y hayan estos sistemas o servicios de tener psicología, sesiones de psicología para los colaboradores. Y al final eso es un valor agregado para la experiencia del colaborador en las empresas. Pero también te vas a encontrar con situaciones en las que hay empresas en que como la ley no lo pide, no lo implemento. Y ahí es donde cuando surge la ley, ahí lo hacemos. Y ojalá que de verdad no necesitáramos de la ley para hacerlo por voluntad propia, por convicción, porque de verdad como empresa creo en que no puedo lograr los resultados si no tengo bien a mis personas, a las personas que trabajan conmigo. Por eso regreso a lo mismo, creo que en el mercado ecuatoriano todavía faltan empresas que tengan ese interés genuino por tener prácticas de recursos humanos mundiales. Cuando digo mundiales es porque si voy y las encuentro, ¿dónde las voy a encontrar generalmente? En empresas de clase mundial. ¿Por qué no una empresa familiar no puede tener esas prácticas de clase mundial? ¿Por qué no una empresa nacional las podría tener? Que sí las hay. Lo que pasa es que son casos minoritarios. Y eso no debería de pasar. Y ahí es donde encontramos esos cuellos de botellas en los mercados de las empresas ecuatorianas. Entonces, cuando el Ministerio de Trabajo sale con tantas cosas buenas, ahí vemos a todas las compañías
echa bolas, hay que hacer esto, tengo que hacer esto, pero ¿por qué? Es porque te lo está pidiendo el Ministerio de Trabajo, porque si el Ministerio no te lo pidiera, a lo mejor ni lo haces. Entonces, para mí todo está conectado, todo es una cadena de valor. De verdad que sí. Esto que tú dices es minoritario precisamente y paradójicamente es prioritario. En este caso es un poco la atención, ¿sí? Seguimiento, acompañamiento, digamos, equipo profesional presente, ¿sí? En estos espacios donde, como tú sabes, Gaby, donde pasamos casi la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, más que con nuestras familias, son nuestros compañeros, nuestros jefes. Y, y en ese sentido, es algo que yo he conversado con, digamos, jóvenes, profesionales y todo, y es algo que tiene ahí como que varias preguntas para mí. Mi querida Gaby, para ir cerrando, ¿sí? Un poco para terminar esta conversación que de verdad que duraría mucho más tiempo, pero querida Gaby, quería pedirte primero un mensaje final, ¿sí? A los jóvenes que quizás están en esta búsqueda y un poco tal vez en una frustración de búsqueda de trabajo, un poco darle ahí cuál sería la estrategia primordial, ¿sí? Que de esta recomendación principal que daría Gaby. Y la segunda, dado que has mencionado más de una vez que te gusta leer y que tal vez los chicos te recomiendan un libro, decir qué libro, ¿sí? ¿Crees que como recomendación es transformador, ¿sí? Ha sido transformador para ti y quisieras como que recomendarlo desde, digamos, desde esta experiencia de haber disfrutado tanto el libro? Quizás podría ser este que tengo la curiosidad que incluso te contactaste con el escritor o la escritora, ¿sí? Yo creo que como mensaje final eso, Gaby, y bueno, y bienvenida siempre al podcast. No, gracias Maggie por el espacio. Sí, ahí todavía se escucha, que se me cayó mi Sí, 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 audífono un ratito. tranquila, resuélvelo, tranquila. Bueno, el mensaje yo creo que quiero dejarle a los jóvenes es que la empleabilidad inicia mucho antes de que empieces a buscar trabajo. Y eso quiere decir que hay que ir construyendo tu marca personal antes de que tú hayas decidido decir voy a empezar a buscar trabajo. Antes esto no pasaba, no habían estos conceptos, hoy los hay y nos lleva a ir evolucionando con la forma en cómo se va haciendo empresa, cómo se van haciendo o desarrollando las relaciones laborales y cómo también se va transformando la forma de buscar trabajo. Entonces yo creo eso, dejarlos con este mensaje, la empleabilidad empieza antes de que tú decidas buscar trabajo. Y como libro, bueno, hay uno que a mí me marcó mucho, que no tiene nada que ver con negocios ni nada, pero es muy, muy poderoso, que es de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. A mí me encantó, me pareció con lecciones de vida muy buenas. Y creo que a pesar de que el contexto de ese libro es la Segunda Guerra Mundial, hoy se puede aplicar. Ese libro habla mucho de la disciplina, de la convicción por lograr tu propósito y tus metas. Y eso tiene que estar presente siempre en todo lo que vayas a hacer, inclusive en tu periodo de estudio. O sea, que esté siempre presente esto. ¿Por qué me estoy conectando a esta hora? ¿Por qué tengo que hacer esta tarea? Estoy cansada, ya no quiero leer, pero es que tienes que recordarte ese propósito. Estoy aquí porque quiero terminar mi carrera, porque si la abandoné hace 5 años, bueno, hoy es hoy y tengo que ahora terminarla. O porque si la termino me va a poder proporcionar mayor oportunidades de ascender en donde estoy trabajando. Un sinnúmero de cosas que podrían ser, pero ese libro a mí me marcó. Y el libro bueno, que les conté se llama Los secretos de los altos potenciales. Ese libro, si quieres, te mando la foto del libro. A mí también me encantó porque te da tips de cómo en la empresa de que tú trabajes puedes resaltar. Y sí, tú vas a ser amigos y colegas en la empresa, pero ahí también tú tienes que marcar la diferencia. Eso.
Gracias, querida Gaby. Yo también quiero, eh, esto nunca lo he hecho, pero dado que te he pedido esta recomendación, yo quiero hablar de un libro que a mí en los últimos meses me ha abierto mucho, digamos, los ojos respecto a las biografías personales, ¿sí? Y algo que he conectado mucho con el libro es la literatura para mí ha sido en realidad un desafío. Siempre he estado cerca de libros técnicos, teóricos, de libros de salud mental, libros de psicología. Me ha encantado mucho porque psicología era como que también una carrera que me hubiera gustado también estudiar. Yo soy comunicadora, pero la psicología es algo que hasta el día de hoy me llama mucho la atención. El pensamiento, la forma de actuar, los comportamientos de las personas, de las sociedades. Pero este libro al que hago referencia se llama La mujer incierta de Piedad Bonet, es una escritora colombiana que de verdad me encantaría, tal vez escribirle y decirle cómo ha tocado, digamos, mi vida, mi forma de pensar, cómo ha tocado también mi forma de ver la literatura, que ha sido, como te digo, desafiante. Y es una historia que a mí en realidad me ha despertado también curiosidad de leer otros libros de ella. Yo creo que es Mm, primera vez, sí, que cuando leo una historia de ella, voy en búsqueda de todos sus libros, ¿sí? Aquí en Quito voy, digo: "Oh, mm. ya me leí este, quiero este otro", y me resultó fabuloso casi, casi conocerla a través de sus libros. Entonces, si tú me preguntas algo de Piedad Bonet, yo sé cuántos hijos, cómo hizo con sus hijos, cuando estudió literatura, cuando fue profe, cuáles fueron los problemas que atravesó siendo profe, la dinámica de la educación pública en Colombia, en Bogotá, todas estas, digamos, estos ir y venir, ¿sí? En su rol de docente, de esposa, de amiga, del mundo editorial de la literatura. Y un poco es contar con mucho humanismo, ¿sí? Su vida, ¿sí? Desde niña, su adolescencia. Y esa forma de relatar en realidad para mí abrió muchas curiosidades también de yo poder relatar, ¿sí? Digamos, en el caso de que yo en algún momento quiera escribir, me ha motivado mucho la escritura, ¿sí? La escritura biográfica. ¿Quién era? ¿Quién era Maggie? ¿Qué hacía? ¿Qué le gustaba cuando era niña, cuando era adolescente? Y eso en realidad que me conmovió mucho, me alegró un montón haberla encontrado, ¿sí? Por una recomendación de alguien muy cercano a mí, un libro que no me gustó mucho, pero fui al otro y la busco y como que o sea, me obsesioné también de reconocer, porque la buscaba en redes, obviamente no es que maneja mucho, no está mucho en redes, todo, pero en entrevistas que ella ha dado a la prensa. Entonces, me gusta mucho la biografía. Entonces, también ahí dejo esa recomendación, mi querida Gaby. Gaby, te quiero agradecer, sí, una vez más. Qué enorme gusto conversar con Igual. conocerte más, ¿sí? Desde lo que haces, lo que piensas. Y yo creo que pues este espacio siempre, digamos, busca, ¿sí? Perfiles como tú, como yo, como otros colegas jóvenes, ¿sí? Que en medio de su cotidianidad, ¿sí? Me reciben un ratito, una horita un poco para dar su testimonio respecto a estos temas que tal vez necesitan ser más conversados. No, gracias a ti, Maggie, muy feliz por el espacio. Y bueno, cuando ya salga, ahí me cuentas para compartírselo a mis estudiantes, que lo vean o a más personas también. Claro que sí. Dame un segundo y paro esta grabación. Gracias.